Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Sabemos que Dios tiene un propósito cada día para bendecirnos. Así que le voy a invitar a que busquen su Biblia en Lucas, capítulo 17, verso 11. Ahí estaremos leyendo la palabra del Señor. Gloria a Dios, todos lo tienen. Le damos lectura que dice de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro unos 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Sigue diciendo: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró su rostro en tierra y sus pies doblándose, dándole gracia, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y él le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, en esta mañana, esta porción de la palabra nos lleva a reflexionar a cada uno de nosotros, a que nosotros podamos desarrollar el hábito de la gratitud. Y yo he puesto como tema en esta mañana: la gratitud abre puertas. ¿A quiénes de ustedes se le han abierto puertas? Algunos. La gratitud abre puertas. Alabado sea el Señor. Aquí nosotros nos encontramos con una porción de la palabra donde nos habla acerca de unos personajes que estaban afectados por una terrible enfermedad. La lepra era considerada en los tiempos, en los judíos, como una maldición por parte del pecado. Todas las personas que tenían lepra, la gente en aquel entonces podrían identificar como que venía una maldición por parte de un pecado que había sido realizado. Entonces, la lepra en aquellos tiempos era una enfermedad en la piel que la gente que estaba enferma de ese problema tenían que ir al sacerdote y presentarse ante el sacerdote
para que el sacerdote lo evaluara. Hoy en día, cuando nosotros tenemos una dificultad, una enfermedad, ¿qué uno hace? ¿Uno va a dónde? Uno va al médico. ¿Qué hace el médico? Lo mira, pero no solamente lo mira, sino que le hace unas indicaciones ¿de qué? De análisis, de acuerdo a la enfermedad, al cuadro que usted está presentando. Él sencillamente no le da quizá el medicamento de una vez, sino quiere saber en realidad cuál es la situación por la que ese paciente está pasando. En este caso, las personas que estaban enfermas de lepra tenían que ir al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote lo observaba y miraba cuál era el cuadro que estaba presentando. Y estas enfermedades estaban relacionadas, la lepra, con casi todas las enfermedades que tienen que ver con la piel. Entonces, el sacerdote era la persona que evaluaba ese tipo de personas, los que estaban enfermos de lepra. Y la consecuencia de estar enfermo de lepra era que el que se encontrara con lepra era declarado impuro. O sea, no podía estar dentro del campamento, no podía estar dentro de la ciudad, no podía estar ni siquiera con su familia. Entonces, ¿cuál era el procedimiento? De que el sacerdote, cuando lo veía, hacía una evaluación visual de su estado. ¿Qué acontece? Que el sacerdote veía algunas manchas que pasaban un poco más de la piel, pero quizá estaba dudoso de que fuera lepra, lo mandaba a encerrar 7 días. Y a los 7 días volvía y hacía otra inspección, otro análisis de su cuerpo visualmente, y entonces ahí determinaba si esa persona tenía lepra o lo declaraba sano. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un médico y estamos esperando el resultado? ¿Qué va a salir? Y cuando uno le da un resultado, no, tiene que hacerte otro análisis. Eso pasaba también en aquellos tiempos. La primera vez lo mandaban a cerrar, pero si venía otra vez y había algún tipo de problema, otra vez tenía que pasar 7 días más encerrado. De tal forma que si se encontraba impuro, con lepra, se le llamaba así, inmundo, entonces esa persona tenía que ser apartada. Y usted podría imaginarse lo terrible que es uno tener que apartarse de su familia, de sus hijos, de sus nietos, de los hermanos de la congregación, de sus amigos, de tanta gente que uno ama. Hermano Denis, es difícil. Muchas veces es difícil uno irse a otro país y dejar su familia aquí, pensando en que quizá va a volver prontamente. Pero esta era una enfermedad que probablemente no iba a regresar a ver a sus familiares. Estaba totalmente apartado de la sociedad. Entonces dice la palabra que estas personas que lo declaraban inmundo, que le declaraban con lepra, tenían que estar fuera del campamento, tenían que vivir en el desierto, vivían en cuevas, y entonces era una situación difícil la que atravesaban este tipo de personas. En otras palabras, estaban marginados, estaban rechazados, estaban fuera de la, vamos a decir, de la bendición que podían tener de compartir junto a sus seres queridos. ¿Cuánto le gusta compartir con sus seres queridos? Algunos. Alabado sea el nombre del Señor. Disfrutamos estar con nuestros seres queridos. Pero en esta situación, este personaje que estaba atravesando esta situación, ¿qué acontecía? Que estaban separados. Alabado sea el Señor. Estaban privados de libertad. La libertad de ellos era compartir entre ellos mismos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos sentimos que nos han apartado?
Algunas veces sentimos que un amigo nuestro se ha olvidado de nosotros, que quizá sentimos que el pastor no me llama y me siento que me tienen apartado. Alabado sea el Señor. Y nosotros hemos venido en esta mañana aquí a declarar que hemos venido a recibir la bendición de Dios. Alabado sea el Señor. Hemos venido a recibir la bendición de Dios. Interceda, que Dios tiene el control de todas las cosas. De la misma manera que Dios tenía el control con aquellos leprosos, tiene el control con cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. En la casa del Señor están los ángeles de Jehová. Y nada que se quiera contrapirar con el propósito y el plan de Dios podrá levantarse, porque Dios está por encima de cualquier necesidad, de cualquier problema. Así que no nos desenfoquemos, sino enfoquémonos en que Dios ha venido en esta mañana, nos ha visitado para bendecirnos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted ha estado en algún momento pasando por alguna necesidad, algún problema, usted podría imaginarse qué problema tan terrible tenían aquellos 10 leprosos. Dice la palabra que en un momento dado Jesús iba caminando entre Samaria y Galilea. En otras palabras, iba caminando entre fronteras de un país o de un pueblo y otro. Dice la palabra que iba caminando. ¿Cuánto hemos caminado largas horas? Levanten la mano. Algunos, casi todos, ¿verdad? Hemos caminado largas horas. Y nosotros podemos darnos cuenta cómo nos fatigamos muchas veces al caminar. Perdemos energía, perdemos fuerzas. Alabado sea el Señor. Sin embargo, dice la palabra que se le acercaron mientras Jesús iba caminando y salieron al encuentro. ¿Cuántas personas? 10. ¿10 qué? No cualquier 10 personas, 10 leprosos, 10 personas que estaban desahuciados, que estaban rechazados por la sociedad. Y dice la palabra que ellos clamaron a gran ¿qué? Voz. ¿Y cuál fue la palabra de ellos? Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Alabado sea el Señor. ¿En cuántos momentos nosotros nos hemos sentido que nos ahogamos, que tenemos una gran necesidad y hemos tenido que clamar a gran voz? Jesús, Jesús, socórreme. ¿Le ha pasado alguna vez? Esta gente tenía una gran necesidad. Habían sido apartados y entre ellos había los que estaban de los judíos, pero dentro de ellos dice la escritura que había un samaritano. Pero mira qué interesante es que Jesús iba pasando por fronteras donde realmente estaban los de Samaria y estaban el pueblo de Israel, iba para Israel, estaban los judíos, estaba pasando entre fronteras. Nosotros en el día de hoy estamos enfrentando en nuestro país una situación con nuestro hermano vecino de Haití, ¿verdad que sí? Imagínese usted que en estos momentos usted tuviera que caminar por la frontera de entre Haití y República Dominicana, y mientras usted va caminando le salen 10 al encuentro. ¿Cómo usted se siente? ¿Verdad que sí? Usted quizás se sorprende, pero ¿sabe qué? Jesús no se sorprendió de eso, porque Jesús tenía el control de todo. Y si nosotros tenemos a Cristo, que es nuestro ayudador, no debemos de temer. Tenemos que estar confiados en que todo saldrá bien, en que todo volverá a su lugar. Lo que tiene que hacer la iglesia es estar agradecido del Señor. Y dice, habrá la gratitud, abre puertas. Si usted lo entiende de esa manera, entonces usted y yo podemos vivir confiados independientemente cuál sea la necesidad. Porque entendemos que la gratitud a Dios abre puertas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, estos hombres, dice que eran 10, estaban marginados, estaban apartados. Cuando ellos estaban en esa situación,
a ellos se les olvidó que dentro de ellos había un samaritano. Ustedes se han puesto a pensar en eso. Los samaritanos y los judíos no tenían una relación entre sí. Eran cosas opuestas. Eran que no se pasaban ni una palabra prácticamente. Sin embargo, podemos notar que en uno de los evangelios, cuando Jesús se le acerca a la mujer samaritana que estaba sacando agua del pozo, nos damos cuenta que Jesús entonces rompe ese patrón y comienza a extender un diálogo amplio con aquella mujer que estaba sacando agua del pozo. ¿Y cuáles fueron las expresiones de aquella mujer? Pero tú, siendo judío, me pides a mí que te dé agua. Si los judíos y los samaritanos no se tratan, no se llevan entre sí. Alabado sea el Señor. Pero Jesús iba aún más allá que la diferencia que pudiera haber entre los pueblos. Jesús iba un poco más allá que la diferencia que hubiera entre los pueblos y las naciones. Por eso yo le digo, y nosotros debemos estar confiados que Dios tiene el control. Alabado sea el Señor. Esta demostración de que Jesús se acercara a la mujer samaritana nos estaba diciendo a nosotros que Jesús no venía por un país, por un pueblo, sino que vino por toda la humanidad. Y aquella situación que estaban pasando aquellos 10, dice que salieron al encuentro y Jesús pudo no haberle hecho caso, porque Jesús iba caminando, quizá iba abatido, iba cansado, pero Jesús se detuvo porque había una necesidad que atender. ¿Sabe qué? No importa cuál sea tu necesidad, Jesús está presente para atender nuestras necesidades. Para Jesús no hay cansancio, para Dios no hay cansancio, no hay ocupación para atender la necesidad de sus hijos. Alabado sea el Señor. Y cuando Jesús lo mira, dice que ellos se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque de acuerdo a lo que dice las Escrituras en Levítico, tenían que mantener una distancia. Pero ellos, tanto los que padecían de lepra como los que padecían de flujo. Sin embargo, Jesús lo ve y ellos a distancia claman al Dios de los cielos, a Jesús: Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sabes qué me llama la atención a mi hermano? Que estos hombres, a pesar de la diferencia que tenían, en medio de ese lecho, en medio de esa enfermedad, se le había olvidado que eran de naciones diferentes, que habían diferencias. Sin embargo, podemos notar que ellos se unieron. Alabado sea el Señor. Se unieron, se pusieron de acuerdo. Alabado sea el Señor. Dile al que está a tu lado: tenemos que unirnos. Dígaselo al que está a su lado. Tenemos que unirnos. Tenemos que ponernos de acuerdo para arrebatar, para asegurar lo que necesitamos, que es la vida eterna. Si estamos divididos, no vamos a heredar la vida eterna. Tenemos que unirnos como un pueblo. Alabado sea el Señor. ¿Verdad que sí? Tenemos que unirnos como un pueblo que somos en Cristo Jesús. Jesús pudo pararse, detenerse y atender la necesidad de ellos. Cuando nadie le podía quizá atender, ahí estaba Jesús. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabe qué me llama la atención de ellos? ¿Sabe qué? Que ellos se dispusieron a ir al encuentro con Jesús. Ellos tuvieron eso en su mente y su corazón y fueron a tener ese encuentro con el Maestro. Cuando nosotros estábamos fuera de los caminos del Señor, hubo un momento que tuvimos que decirle a nosotros mismos: yo necesito un encuentro con el Señor. Yo necesito un encuentro con el Maestro, porque estoy caminando por un camino equivocado y yo quiero que sea Jesús que enderece mis pasos. Alabado sea el Señor. ¿A cuánto el Señor ha enderezado sus pasos? A todos los que estamos aquí,
Yo creo que el Señor ha enderezado nuestros pasos y por medio de la gratitud nos ha abierto puertas para mantenernos en el camino del Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Sin embargo, la palabra de Jesús, ¿qué le dijo Jesús a ellos? Jesús le dice, vayan ¿a dónde? A los sacerdotes y muéstrense a ellos. Jesús podía sanarlo y que ellos lo vieran ahí mismo, el milagro. Ahí está la situación. Cuando Jesús le dice, vayan a los sacerdotes. Pero ¿qué dice la palabra? Que ellos fueron caminando. Muchas veces nosotros nos gusta seguir las instrucciones. ¿A cuánto le gusta seguir instrucciones? Muchas veces no nos gusta. Pero las instrucciones, si queremos ver la bendición de Dios, tenemos que seguirla. Si usted trabaja en una compañía, usted tiene que seguir las instrucciones y las reglas de esa compañía. Claro, en cuanto no tengan que ver cosas que vayan en contra de lo que son los preceptos de Dios. Pero si usted trabaja, usted tiene que seguir los alineamientos y las instrucciones. Si usted compra un medicamento y usted no ha usado ese medicamento, aunque se lo indique el médico, ¿qué usted hace? Con un papelito que tiene adentro, usted lee unas instrucciones que tiene. ¿A cuánto lo hacen? Para ver, ¿verdad que sí? Que sea el médico que se lo haya dado, pero usted hace así y lee unas indicaciones, hay unas instrucciones. Sin embargo, ellos estaban esperando que quizás Jesús los sanara ahí mismo, pero Jesús le dice, vayan a los sacerdotes. Es un momento duro porque ellos tenían que estar lejos ¿de quién? De la sociedad. Pero Jesús le dijo, vayan, alabado sea el Señor, vayan. Y dice la palabra que mientras iban caminando, ¿fueron qué? Sanados. ¿Cuánto alaban a Dios? Mientras iban caminando, ellos fueron sanados. Dese de cuenta, hermanos, que según registra la palabra, esta era una enfermedad bien difícil. Dice que la persona muchas veces se le caían la nariz, las orejas, los dedos y cuánta cosa. Era algo terrible. Estaban caminando y se caían prácticamente los pedazos de su cuerpo. Pero ¿sabe qué? No importa cómo esté tu corazón, no importa cómo esté tu cuerpo hecho pedazos, Jesús está aquí para restaurarnos en esta mañana. Alabado sea el Señor. Y Jesús le dijo, caminen. ¿Hacia dónde? Hacia los sacerdotes. Mientras ellos caminaban, fueron sanados. ¿Qué hicieron ellos? ¿Siguieron qué? Instrucciones. Entonces, tenemos que seguir instrucciones en lo que se trata del Señor y muchas veces en las cosas seculares para ver la bendición de Dios en nuestra vida. La palabra nos habla también en Segunda de Reyes de un hombre que se llamaba Naamán. ¿Era así que se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Naamán. Dice la palabra que este era un hombre jefe del ejército sirio, dice la palabra. ¿Y qué aconteció? Que este hombre estaba enfermo de lepra. Y cuando va donde el profeta Eliseo, él llega donde el profeta Eliseo para que Eliseo orara por él. Él quería sanidad, porque todo el que está enfermo le gustaría ser sanado, ¿verdad que sí? Y dice la palabra que él fue donde el profeta. Y cuando va donde el profeta, como era una persona importante, él pensaba que cuando llegara a la casa de Eliseo, Eliseo iba a salir, lo iba a orar por él, iba a imponer su mano o cerca de él para que su lepra desapareciera. Y dice la palabra que Eliseo lo que manda es a su siervo y le manda un mensajero. ¿Y qué le dice? Dile que vaya al Jordán y se meta ¿cuántas veces? 7 veces. Esas fueron las instrucciones. ¿Sabe qué pasó con este hombre? Que su corazón
se llenó como, vamos a decir, como de impotencia, porque él entendía que el profeta debía salir y hablar con él. Alabado sea el Señor. Y cuando él le dice que vaya a el río Jordán y se lavara 7 veces, él dice, pero en mi tierra, en Damasco, hay río más limpio que yo podría lavarme ahí y sería limpio también. ¿Qué estaba aconteciendo con él? No quería seguir ¿qué? Las instrucciones. Sin embargo, su gente, sus allegados los convencieron y él entonces tomó la iniciativa. Siempre hay dificultad. Muchas veces queremos que Dios obre a nuestro favor, que obre para nosotros, pero que sea como yo quiero. Y allí hubo una demostración de Dios con el profeta y aquel hombre que había que seguir las instrucciones. Y dice la palabra que él fue, se zambulló sus 7 veces, tal como dijo el profeta. Y dice la palabra que él salió con la piel como la de un niño, alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos rejuvenece. Alabado sea el Señor. No importa cuál sea nuestra necesidad, nuestra situación, Dios nos rejuvenece. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que practicar lo que es la gratitud y seguir las instrucciones. La palabra de Dios, y de hecho en este mes estamos celebrando el mes de la Biblia, es el manual para nosotros guiarnos en la vida del creyente. Es nuestro manual y ahí hay respuestas a todas nuestras necesidades, pero tenemos que seguir las instrucciones. Alabado sea el Señor. Y seguir las instrucciones y aprovechando la gratitud al Señor. Dice la palabra que uno de ellos, cuando se dio cuenta que estaba sano, ¿qué hizo? Volvió a dar ¿qué? Gracias al Señor. Alabado sea el Señor. Al principio salieron al encuentro con Jesús. Y dice la palabra que todos los 10, me imagino, ayudándose uno a otro porque su condición era difícil, pero pudieron levantar la voz que Jesús le escuchara y de que ellos pudieran decir: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero también cuando este fue sanado, se devolvió y fue a dar gloria a Dios. Pero ¿quién volvió a dar gloria a Dios? ¿Quién volvió a dar gracias a Dios? Fue aquel samaritano. Alabado sea el Señor. Aquel que realmente no tenía mucho acercamiento quizás con el pueblo judío, pero ¿sabe qué? Había tenido un gran acercamiento con el Dios de la gloria. Alabado sea el Señor. Había tenido un gran encuentro, y este encuentro que le había devuelto la vida, le había devuelto la libertad, le había abierto la puerta para llegar a su casa, a su familia. Entonces él agradecía eso y fue a dar gracias a Jehová. Fue a dar gracias al Maestro. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros nos gusta dar gracias? ¿Nos dan un vaso de agua? Gracias. Nos dan cualquier cosa, no importa el valor que sea, de las gracias. Tenemos que practicar la gratitud, porque la gratitud abre puertas. Cuando usted no agradece, está olvidando lo que han hecho con usted. Y esa era una situación característica del pueblo de Israel, que olvidaba las bendiciones de Dios y cómo Dios le había sacado. Pero muchas veces es una característica de cada uno de nosotros de hoy, que nos olvidamos. Sin embargo, este agradeció al Señor. Dice la palabra que él fue, se postró ante sus pies y dice que glorificó a Dios en gran ¿qué? Con gran voz. Si antes, cuando estaban enfermos, pudieron levantar la voz para pedirle a Dios, entonces cuánto más ahora que están sanos te podían tener fuerza para darle gracias al Señor, para levantar su voz en actitud de adoración y glorificando a Dios en acción de gracias. Pero Jesús le dice: ¿no fueron los 10 que fueron sanados? ¿Fueron cuántos? ¿No fueron 10?
y solamente llegó uno, bendito y alabado sea el Señor. ¿Sabe qué? Para los 9 se le abrió la puerta de su sanidad. Pero para el que regresó, no solamente se le abrió la puerta de la sanidad, sino se le abrió la puerta para entrar al reino de los cielos. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué? Porque fue agradecido. Aleluya. La gratitud abre puertas. En estos momentos es necesario que la iglesia, que nosotros cada día podamos practicar lo que es la gratitud. Y podamos entender cuántas veces Dios ha abierto puertas. Alabado sea el Señor. La gratitud abre puertas y muchas veces también cierra puertas. Pero en el momento que te abres puertas, son puertas de bendición. En el momento que nos abre la ventana de los cielos, es para que nosotros podamos seguir confiando en el Señor y reconocer que Él tiene el control, no importan nuestras necesidades. Quizá en esta mañana aquí hay personas que quizá no están pasando la dificultad, quizá de una enfermedad, cual sea, pero quizá estamos enfrentando situaciones que realmente dice la palabra que mientras estemos aquí vamos a tener aflicciones, vamos a enfrentar situaciones, pero es necesario reconocer que en medio de nuestro proceso Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. Que en medio de nuestro proceso, en medio de nuestra crisis, Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Él está pendiente y quiere abrirnos puertas grandes de bendición. Y cuando yo digo puerta grande de bendición, no me estoy refiriendo a que vamos a tener dinero, que vamos a tener posesiones, sino que vamos a tener lo necesario para mantenernos firmes, para cuando Cristo venga, nosotros podamos entrar por la puerta que Él ha preparado para que nosotros entremos al reino de los cielos. Esa es nuestra mejor bendición para nosotros, es entrar en el reino de los cielos. En estos momentos yo te voy a pedir que tú inclines tu cabeza y tú por un momento reflexiones, tú por un momento analices. Cada uno de nosotros analicemos nuestra vida. ¿Cuántas veces el Señor nos ha bendecido? ¿Cuántas veces el Señor nos ha abierto puertas? ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios obrando a nuestro favor? Sin embargo, cuando vemos que la bendición llega a nuestra vida, no nos detenemos para hacer un gesto de gratitud ante Dios. Alabado sea el Señor. Es necesario que nosotros nos evaluemos, que nosotros reflexionemos de dónde el Señor nos ha sacado. Y muchas veces no nos imaginamos de cuántas cosas el Señor nos ha librado. Pero cada uno de nosotros tiene un testimonio de lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Y es necesario reflexionar y meditar de dónde el Señor nos ha sacado. Hasta dónde Dios ha extendido su mano de misericordia para levantarnos, para integrarnos a la sociedad, para integrarnos a la iglesia, al servicio, a buscar las armas, a hacer su voluntad. En esta mañana la bendición de Dios está en este lugar. La bendición de Dios ha sido derramada para cada uno de nosotros. La administración de Dios está en este lugar. Alabado sea el Señor.